Mark había estado mirando el teléfono durante más de media hora. Cada notificación que llegaba era como un martillazo en su pecho, un recordatorio doloroso de la vida que se le estaba escapando de las manos. Pago de alquiler vencido. Tu saldo es insuficiente. Tu cuenta está en negativo. ¿Qué le quedaba? El dinero se había ido, la esperanza había desaparecido y el tiempo, su mayor enemigo, se estaba agotando rápidamente. La luz tenue del atardecer se filtraba por la ventana rota de su apartamento. La ciudad, a pesar de su ajetreo, parecía estar a kilómetros de distancia, como si Mark estuviera atrapado en una burbuja de desesperación. El sonido de su estómago rugiendo le recordó que no había comido en horas, pero no había nada que llevarse a la boca. La nevera vacía le recordaba lo bajo que había caído. Miró el teléfono una vez más. La pantalla mostraba un mensaje de Emily, su novia, que le enviaba un mensaje con el texto: ¿Has encontrado algo? Estoy preocupada, Mark. Estoy tan asustada. ¿Y si no conseguimos el dinero para el alquiler? Lo leyó una vez más, esta vez con más angustia. Emily estaba esperando su primer hijo, una niña. Se le había prometido a sí mismo que las cosas cambiarían antes de que naciera, pero la vida no había hecho más que empeorar. Había perdido su trabajo 3 meses atrás. La pandemia lo había dejado sin empleo y aunque buscó una y otra vez, las puertas se cerraban una tras otra. Nadie estaba dispuesto a contratar a alguien como él, un hombre sin estudios, sin contactos, sin nada más que las cicatrices de una vida llena de errores. Mark se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro por la pequeña habitación. Cada paso era pesado, como si el suelo estuviera hecho de cemento. Sus pensamientos se centraron en lo que había planeado. Había llegado al punto en que sentía que ya no había salida. Había buscado soluciones, pero todas parecían conducir a un callejón sin salida. Sin embargo, había algo más, algo que lo había tentado en los últimos días. Había oído hablar de ello en las conversaciones oscuras de Internet. El Dark Web. Se sentó nuevamente en la silla, pero esta vez no miraba su teléfono ni sus cuentas bancarias vacías. En su mente ya estaba trazando el siguiente paso. La idea de terminar con todo lo que le rodeaba le parecía una opción cada vez más atractiva. Nadie más tendría que sufrir por su fracaso. Emily, aunque lo amaba, no merecía vivir bajo la constante presión de la pobreza. Su hija no merecía nacer en un mundo lleno de promesas rotas y sueños vacíos. Lo había pensado muchas veces, pero esa tarde algo cambió en él. Quizá fue la combinación de la desesperación y la impotencia lo que lo llevó a tomar una decisión fatídica. Abrió su computadora portátil con la luz del monitor iluminando su rostro cansado y sombrío. El corazón le latía con fuerza mientras escribía en el buscador: ¿Cómo contratar a un asesino a sueldo Dark Web? Sus manos temblaban. Sabía que estaba cruzando una línea de la que no había vuelta atrás. Pero ya no sentía miedo, solo sentía un vacío. Con un par de clics se adentró en un mundo que ni siquiera sabía que existía. Foros con nombres incomprensibles, un lenguaje críptico y una sensación de terror palpable flotaban en el aire digital. Después de unos minutos, encontró lo que buscaba. Una página oscura, con un diseño simple pero inquietante. Servicios de eliminación discreta. No sabía si era real, pero la desesperación lo había cegado por completo. Hizo clic en el enlace. Un formulario apareció en la pantalla. En la parte superior un texto corto pero claro. ¿Necesitas poner fin a tu sufrimiento? Podemos ayudarte. Mark ingresó sus datos, su nombre, la fecha en que quería que todo terminara y, lo más importante, la cantidad de dinero que estaba dispuesto a pagar. En la parte inferior del formulario, una pregunta final: ¿por qué deseas que se eliminen estas personas? Mark hesitó. Miró la pantalla en blanco. ¿Cómo justificar algo tan brutal? Pero al final escribió: para que mi familia no tenga que cargar con mi fracaso. Ya no puedo más. Hizo clic en enviar. El contrato estaba hecho. Ahora solo quedaba esperar. No tenía intención de contarle a nadie sobre esta decisión. Nadie lo entendería. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Mientras Mark estaba a punto de cerrar la computadora y dejar que la oscuridad lo envolviera por completo, su teléfono vibró nuevamente. Al principio pensó que era otro mensaje de Emily, preocupada, como siempre, pero cuando vio el nombre del remitente, se quedó congelado. Era un mensaje del departamento de loterías. «Felicidades.
Ha ganado el primer premio en el sorteo de la Lotería Nacional. El monto total es de 5 millones de euros. Llama al número proporcionado para más detalles. Mark parpadeó, atónito. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Era una broma? Pero algo en su interior le dijo que no lo era. La suma de dinero que había estado deseando durante meses, que parecía fuera de su alcance, estaba ahora al alcance de su mano. Se levantó rápidamente, con el corazón acelerado. Miró a su alrededor sin saber qué hacer con esa información. ¿Cómo podía ser posible? Apenas tuvo tiempo para procesar la noticia cuando su teléfono vibró de nuevo, esta vez con una llamada entrante desconocida. Contestó rápidamente, casi sin aliento. ¿Sí?, dijo, con voz temblorosa. Mark, soy el contacto de la lotería. Necesito que confirmes tus datos para hacer el pago. Mark asintió, incrédulo, dando la información necesaria. Por un momento, todo parecía un sueño, pero pronto se dio cuenta de que lo que estaba viviendo era real. Había ganado la lotería. Pero antes de colgar, la voz del operador lo interrumpió. Por cierto, Mark, tenemos una nota en tu archivo que menciona una posible situación de emergencia. ¿Estás en algún peligro? Tenemos un equipo de seguridad disponible si lo necesitas. Mark, atónito, colapsó nuevamente en la silla. Situación de emergencia, pensó. Había olvidado el contrato que acababa de hacer. Había olvidado al asesino a sueldo que ya estaba en camino. Ahora, con el dinero en su poder y un futuro brillante ante él, Mark se encontraba frente a una nueva pesadilla. La llamada del operador no había sido casualidad. El asesino a sueldo, al que él había contratado para acabar con su sufrimiento, ya estaba en camino hacia su casa, hacia su familia. La vida que Mark pensaba que había perdido ahora estaba en riesgo. No solo su vida, sino la de Emily y su hija por nacer. Mark estaba paralizado. La noticia de la lotería había encendido una chispa de esperanza, pero la llamada del operador había apagado esa luz como si fuera una vela en medio de una tormenta. Ahora, su mente giraba a una velocidad vertiginosa, sin encontrar un punto de apoyo. Tenía dinero, sí, pero la vida de su familia estaba en peligro, y no podía hacer nada. El asesino estaba en camino, ya lo sabía, y la única manera de salvar a Emily y a su hija era detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. El teléfono en sus manos parecía pesar una tonelada. Los números de la lotería seguían brillando en la pantalla como una promesa rotunda, una ironía cruel. En el momento en que había tomado la decisión de contratar al asesino, había aceptado que su vida ya no valía nada. Pero ahora, con la posibilidad de salvarse, de salvar a su familia, el futuro parecía aún más incierto. Despertó de su parálisis mental cuando escuchó el sonido de la puerta. Estaba claro que alguien venía. Nadie más que él sabía que algo peligroso se estaba acercando. La sensación de urgencia lo invadió de inmediato. Miró hacia la ventana y vio una figura oscura cruzando la calle, caminando con paso firme hacia su edificio. El asesino estaba cerca. La carrera contra el tiempo. Mark se levantó rápidamente de la silla, casi tirando el teléfono. Miró a su alrededor, como si pudiera encontrar una solución en las paredes desnudas de su apartamento. ¿Qué debía hacer? Había ganado el dinero que tanto necesitaba, pero no serviría de nada si su familia no estaba a salvo. Su mente comenzó a formular un plan, uno desesperado, uno que no dejaba espacio para más errores. Corrió a la habitación de Emily, donde ella dormía plácidamente, ajena a todo lo que estaba sucediendo. Su rostro, suave y lleno de esperanza, contrastaba fuertemente con el miedo que se había apoderado de Mark. Se acercó a ella, la tocó suavemente en el hombro. «Emily, despierta, tenemos que irnos ahora». Su voz sonaba más grave de lo normal. Emily abrió los ojos lentamente, confundida. «¿Qué pasa, Mark? ¿Estás bien?» «No hay tiempo para explicaciones, solo confía en mí, por favor». Mark no esperaba una explicación ahora, solo acción. Necesitaba que Emily le siguiera, sin preguntas. Emily se levantó y, aunque asustada, siguió a Mark hasta la pequeña sala. Él estaba empacando lo que podía, sin mucho orden, solo los objetos más esenciales. El dinero de la lotería no le servía si no salían vivos de allí, pero no tenía a dónde ir, y el tiempo no le daba margen para pensar en una solución perfecta. Mark miró hacia el pasillo. El sonido de los pasos del asesino se había detenido por un momento, como si esperara algo. ¿Había llegado ya?
No lo sabía, pero tenía que actuar rápido. ¿Dónde vamos, Mark?, preguntó Emily mientras miraba cómo él metía apresuradamente cosas en una mochila. Nos vamos a otro lugar, Emily. Un sitio seguro. Mintió, sin tener realmente un plan. Mark tomó la mano de Emily y con un último vistazo hacia su apartamento, salió al pasillo, mirando nerviosamente cada rincón, como si la oscuridad misma pudiera devorarlos. Los pasillos del edificio eran fríos y solitarios. La luz tenue parpadeaba, haciendo que todo se viera aún más inquietante. Pero algo no cuadraba. Mark sintió una vibración en su bolsillo. Era el teléfono. La pantalla mostraba un mensaje de texto. Era del mismo contacto de la Dark Web. Tu acuerdo está en marcha, el pago ha sido procesado. El trabajo será completado en menos de 30 minutos. No hay vuelta atrás. Mark apretó el teléfono con fuerza, sintiendo cómo el sudor le resbalaba por la frente. Sabía que el asesino ya estaba a punto de entrar en su casa. Lo que había comenzado como un intento de escape ahora se transformaba en una carrera por salvar a su familia. Tenía menos de media hora. «Mark, ¿qué está pasando? ¿Qué significa eso?», preguntó Emily, al notar la expresión de terror en su rostro. Mark la miró fijamente, sin saber qué responder. No podía darle la verdad. No aún. No podía ponerla más en peligro del que ya estaba. El sonido de la puerta principal abriéndose de golpe interrumpió sus pensamientos. Mark miró hacia la esquina del pasillo. La sombra de una figura se proyectaba en la pared. El asesino estaba allí, de pie, con una chaqueta oscura, mirando a su alrededor, buscando a su víctima. No podía ser, no podía estar tan cerca. ¿Cómo lo había encontrado tan rápido? Mark sintió el pánico invadirlo. Emily, que no entendía aún lo que estaba sucediendo, se giró hacia él, asustada. «¡Corre!», gritó Mark, empujándola hacia el final del pasillo. Emily empezó a correr, con Mark detrás de ella. Los pasos del asesino resonaban en el pasillo, el sonido de sus botas pesadas chocando contra el suelo. Cada segundo parecía un minuto, cada minuto una eternidad. Mark no podía permitir que Emily cayera en sus manos. No podía dejar que su hija naciera en un mundo lleno de muerte. No podía seguir corriendo sin rumbo. Miró hacia una puerta de emergencia al final del pasillo, aquella que llevaba al estacionamiento subterráneo. La puerta estaba cerrada, pero con suerte podría forzarla. Corrieron hacia allí sin detenerse, sabiendo que cualquier error podría costarles la vida. Mark miró el teléfono nuevamente. ¿Había alguna manera de detener al asesino antes de que fuera demasiado tarde? ¿Podría pagar el precio de la desesperación de otra forma, ahora que tenía dinero? En su mente, las opciones se mezclaban. El dinero, la lotería, pero sobre todo la vida de su familia. Sabía que no podía hacer las paces con la idea de que todo terminara en tragedia. El sonido de los pasos del asesino se acercaba, cada vez más rápido, más inquebrantable. Mark y Emily corrían a través del pasillo, con la respiración entrecortada y el miedo apoderándose de sus cuerpos. No había tiempo para pensar. No había tiempo para arrepentirse. Al llegar a la puerta de emergencia, Mark intentó abrirla con desesperación. La manija estaba atascada. No podía ser. Estaba a punto de volverse loco. El asesino estaba a menos de 20 metros. Podía oír su respiración pesada, sus pasos seguros. Mark luchaba por abrir la puerta. «¡Emily, corre!», le ordenó, empujándola hacia un rincón del pasillo. Pero Emily, completamente aterrada, no se movió. Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y miedo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Mark la estaba empujando a un rincón lejos de la salida? El sonido de los pasos se hizo más cercano. Mark miró a su alrededor, desesperado. Finalmente, con una fuerza inesperada, forzó la puerta de emergencia. Era su única oportunidad de escapar. Y luego lo vio. Frente a él, en la pared, había una vieja caja de seguridad. El código. Su mente voló hacia el lugar donde había visto ese número antes, el número de la lotería. Con manos temblorosas, marcó los números de la combinación. 1-2-3-4-5. El seguro se abrió con un clic. Dentro había una llave antigua, acompañada de un pequeño sobre con un mensaje escrito a mano. Mark la leyó rápidamente. No olvides lo que realmente importa. El precio de la desesperación nunca justifica el costo,
Era el mensaje del asesino. El destino de su familia estaba atado a esa última decisión. Pero justo cuando todo parecía estar perdido, Emily, al ver el desesperado esfuerzo de Mark, empezó a comprender lo que estaba ocurriendo. Recordó las palabras del operador de la lotería, recordó el pago, recordó cómo había llegado a esa situación tan rápidamente. El asesino, al parecer, había sido contratado en el momento en que él había dado el último paso hacia el abismo. Entonces un ruido. Era la llamada del operador de la lotería. El teléfono de Mark vibró con fuerza. Era una llamada que nunca esperó. Mark, tengo buenas noticias. El pago ha sido completado con éxito, pero también hay algo más que necesitamos decirte. El contrato con el asesino ya no está en vigor, porque tú has pagado el precio completo de la vida. Mark dejó caer el teléfono, desbordado por la angustia. ¿Qué había hecho? De alguna manera, al pagar el precio de la desesperación, se había liberado del destino que había elegido para él y su familia. De pronto, todo cambió. La puerta del pasillo se abrió de golpe. Era el asesino. Pero al verlo, Mark sintió una oleada de incomodidad, una extraña sensación de que ese hombre ya no tenía poder sobre él. Lo miró fijamente con una determinación renovada. El asesino lo observó, pero en sus ojos ya no había nada de lo que temer. Él había perdido. El hombre con la chaqueta oscura se acercó lentamente y con una voz baja le dijo: «Tú has cambiado, no necesitas más, ni mi ayuda ni el dinero». En un instante, el asesino se dio la vuelta y se alejó, dejando a Mark y Emily en silencio. El sonido de sus pasos desapareció por completo. Mark no entendía lo que acababa de ocurrir. Había estado a punto de perderlo todo, pero al final, la esperanza había aparecido de la forma más inesperada. Ahora tenía lo que más había deseado, lo que más había necesitado: la vida de su familia. Aún quedaba mucho por resolver, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía suyo para tomarlo. Una nueva oportunidad. Pasaron varios meses desde aquella noche. Emily y Mark se mudaron a un lugar más seguro, lejos de los recuerdos oscuros de aquella desesperación. Emily dio a luz a su hija, quien creció rodeada de amor y seguridad. Mark, por su parte, empezó a reconstruir su vida. Utilizó el dinero de la lotería para ayudar a su familia y para ofrecer una vida mejor a la niña que había cambiado su perspectiva para siempre. Pero lo que realmente había cambiado, lo que lo había salvado, no fue la lotería ni el dinero. Fue el reconocimiento de que, al final, lo único que realmente valía la pena era el precio de la vida. Aquel contrato, aquel trato oscuro, fue la prueba de que la desesperación puede cegarnos, pero también de que siempre hay una luz, por pequeña que sea, al final del túnel. Mark entendió que su verdadera salvación no provenía del dinero ni de un asesino, sino de su capacidad para cambiar, para ver lo que realmente importaba: su familia, el amor y el simple hecho de estar vivo. En el mundo más oscuro, siempre puede surgir una chispa de luz. Adam y Jack eran dos amigos universitarios, inseparables desde su primer año en la carrera. Ambos compartían una fascinación por el mundo digital, pero lo que comenzó como una curiosidad inocente por explorar los rincones más oscuros de la red, pronto se convertiría en una pesadilla de la que no podrían despertar. Una noche, mientras discutían sobre los límites de la privacidad en Internet, Jack propuso explorar la Deep Web. Adam, inicialmente reacio, no pudo resistirse a la tentación de adentrarse en ese oscuro rincón del ciberespacio. No tenían idea de lo que les esperaba. Ambos comenzaron a navegar sin rumbo fijo, explorando foros y sitios clandestinos. La sensación de estar haciendo algo prohibido les emocionaba, pero no podían imaginar que estaban a punto de cruzar una línea que cambiaría sus vidas para siempre. En uno de esos foros, encontraron un usuario llamado Watchman, que parecía estar siempre en línea, observando, esperando. Al principio, Watchman solo les ofreció enlaces a contenidos ilegales y secretos de la web profunda, pero pronto comenzó a enviarles mensajes privados, pidiéndoles que realizaran pequeñas tareas: hackear una cuenta ajena, descargar archivos misteriosos, seguir ciertas órdenes sin cuestionarlas. Los dos amigos se sintieron incómodos, pero la tentación de seguir explorando les llevó a hacer todo lo que les pedía. Un día, Watchman reveló que había obtenido información personal sobre ellos, algo que solo sus amigos cercanos conocían. Una foto privada de Jack y su novia, conversaciones privadas entre ellos,
detalles tan íntimos que solo podían provenir de una vigilancia constante. El miedo comenzó a instalarse en el corazón de ambos. Watchman no tardó en ponerles su primer ultimátum. Si no cumplían con su siguiente tarea, él haría pública toda la información sobre ellos. Desesperados, Adam y Jack accedieron a hacer lo que les pidió: ingresar en un sistema seguro y borrar todos los registros relacionados con un nombre específico. El trabajo parecía sencillo, pero pronto se dieron cuenta de que estaban siendo manipulados. La presión era cada vez mayor, y Watchman parecía conocer sus debilidades, sus miedos más profundos. Las tareas se volvieron más oscuras y peligrosas. Watchman les exigió que realizaran acciones más complicadas: robar información confidencial de sus profesores, hackear cuentas bancarias, e incluso contactar a personas que nunca habían conocido para enviarles dinero. La línea entre lo que era correcto y lo que era ilícito se empezó a desdibujar. Con cada tarea, la relación entre los dos amigos se fue deteriorando. Adam empezó a sospechar que Jack estaba más involucrado en todo esto de lo que le había contado. Las discusiones se hicieron más frecuentes. El estrés y la paranoia los estaban consumiendo. Jack, por su parte, empezó a mostrar signos de angustia. Cada vez que cumplían con las órdenes de Watchman, parecía que el precio que tenían que pagar se volvía más alto. Las amenazas de este desconocido no solo les afectaban a ellos, sino a sus seres queridos. Watchman les dejó claro que no tenía límites y que, si no cumplían, habría consecuencias devastadoras. El miedo se convirtió en su única compañía, y aunque ambos intentaron irse, era imposible desconectarse. Watchman siempre estaba allí, al acecho, esperando. Si intentaban cortar toda comunicación, él encontraba formas de hacerles saber que seguía observando, de que aún tenían secretos que proteger. La tensión llegó a su punto más alto cuando Watchman les dio su última tarea. Esta vez, la condición era mortal. Adam y Jack deberían llevar a cabo un acto completamente ilegal, pero las consecuencias de no hacerlo serían aún más trágicas. Watchman les presentó dos opciones: cumplir con una misión peligrosa que pondría en riesgo su libertad, o enfrentarse a la revelación de todos sus secretos, incluso aquellos que podrían destruir las vidas de las personas que más querían. El dilema fue devastador. Adam se sentía atrapado, pero Jack, ya quebrado por la presión, comenzó a ver la salida de una forma radical. La única forma de escapar del yugo de Watchman era terminar con todo. Las tensiones entre ellos aumentaron aún más, y las palabras se convirtieron en gritos, acusaciones y recriminaciones. En medio de esa tormenta emocional, Jack hizo algo irreversible. Bajo el peso de la presión y el miedo, se quitó la vida, dejando a Adam devastado y lleno de culpa. La última tarea de Watchman había destruido lo que quedaba de su amistad, y ahora Adam se encontraba solo, marcado por la tragedia. La historia no termina allí. Aunque Jack ya no estaba, Adam seguía atrapado en la red de Watchman. El dolor de la pérdida de su amigo, combinado con el hecho de que sus peores secretos fueron expuestos, lo dejó en un estado de desesperación permanente. ¿Qué quedaba de él? ¿Un hombre que había perdido todo por un juego que nunca había entendido? En la oscuridad, Watchman continuaba observando, esperando que alguien más cayera en su trampa. Adam quedó completamente solo en un abismo de desesperación y culpa. La pérdida de Jack lo dejó sin fuerzas, pero lo que más lo atormentaba era la sensación de que había sido cómplice de todo lo que había sucedido. Cada mensaje de Watchman se había convertido en una condena interminable. La muerte de su amigo no había puesto fin al juego, sino que lo había intensificado. Watchman había desaparecido temporalmente, pero Adam sabía que, en cualquier momento, aparecería de nuevo con más demandas. Pasaron semanas, y Adam intentó retomar su vida. Sin embargo, la huella de lo sucedido lo perseguía. Los recuerdos de Jack, de las tardes tranquilas antes de entrar en la web oscura, le atormentaban. Se preguntaba si, en algún momento, las cosas habrían sido diferentes si no hubieran entrado en ese mundo. Pero había algo peor que su culpa. La sombra de Watchman seguía colándose en su vida. Cada vez que intentaba olvidarse de lo que había ocurrido, un mensaje llegaba, a veces de manera más sutil, otras veces como un grito en el vacío. La amenaza era constante. Adam sentía que no podía escapar. La presión era tal que su mente comenzaba a resquebrajarse, y los recuerdos de Jack se mezclaban con el tormento diario de la incertidumbre. Adam no podía dejar de pensar en lo que Jack había hecho.
Había sido un acto tan desesperado, tan impulsivo, que se sentía incapaz de reconciliarse con él. Pensaba que tal vez, si hubiera estado más atento, si no se hubiera dejado arrastrar por la fascinación de la Deep Web, todo hubiera terminado de otra manera. Si solo hubiera detenido a Jack antes de que tomara esa decisión final. Pero ya era tarde. Jack había encontrado una salida que para él parecía la única. Y Adam seguía atrapado en un círculo sin fin, con un enemigo invisible que lo vigilaba desde las sombras. Watchman, por supuesto, no se detuvo en su juego. Después de un tiempo, Adam volvió a recibir mensajes. Estaba claro que el objetivo de Watchman no era solo torturarlo psicológicamente, sino también hacerle entender que no podía escapar de su red. Le ofreció una oportunidad para limpiar su conciencia, un último trabajo, más grande que todos los anteriores. Adam se sintió obligado, como si hubiera llegado al punto en el que ya no podía rechazarlo sin que las consecuencias fueran aún más graves. Lo que Watchman le propuso fue algo que jamás habría imaginado. Tenía que destruir las pruebas de su implicación en todos los actos ilícitos que había llevado a cabo. La única manera de hacerlo era destruir toda la información contenida en servidores secretos, una tarea que implicaba no solo habilidades de hacking avanzadas, sino también el riesgo de ser atrapado por agencias gubernamentales o, en el peor de los casos, por otros jugadores más poderosos de la Dark Web. Adam sabía que las probabilidades de sobrevivir eran mínimas, pero también comprendía que, si no lo hacía, Watchman no solo destruiría su vida, sino que probablemente también la de su familia. Fue un dilema fatal. No tenía a quién recurrir, y la ansiedad de estar siendo observado en todo momento se convirtió en un tormento constante. Los días se volvieron interminables. El miedo a la captura por parte de las autoridades lo mantuvo despierto durante noches enteras, mientras que Watchman seguía exigiendo respuestas y actualizaciones. La naturaleza de las tareas que tenía que cumplir iba evolucionando, y el precio de cada fallo parecía más alto que el anterior. La misión final de Watchman era la culminación de todo. Adam debía ir más allá de cualquier límite. Debía exponer el oscuro mundo de la Deep Web a los ojos del público, sin saber que Watchman había manipulado todos los hilos desde el principio. Al publicar información confidencial de varios usuarios clave de la red, Adam no solo estaría traicionando la confianza de todos aquellos que alguna vez confiaron en él, sino que también estaría arriesgando su propia vida al hacer públicos los secretos de organizaciones criminales de alto perfil. Este era el punto de no retorno. Mientras intentaba prepararse para llevar a cabo la tarea, la paranoia lo invadió aún más. Nadie podría confiar en él ahora. Ni siquiera él podía confiar en su propia cordura. Cada paso que daba parecía ser una trampa más de Watchman. En el momento crucial, cuando todo parecía haber llegado a su fin, Watchman le ofreció una última elección: escapar, pero con la condición de que él mismo fuera el blanco de una red de cibercriminales. No había salida fácil. Cada decisión era un giro más hacia la oscuridad. Adam ya no sabía qué era real y qué no lo era. En su mente, las líneas entre la culpa y la sobrevivencia se desdibujaban. Lo que Watchman había logrado con todo esto era una cruel ironía. No solo había destruido la vida de Adam y Jack, sino que también había arrastrado a Adam hacia un vacío moral del que no podría salir jamás. La sombra de su amigo, la culpa de no haber podido hacer nada, y el constante acecho de Watchman le dejarían una marca eterna, un recordatorio imborrable de que, en el mundo digital, las consecuencias de nuestras decisiones pueden ser mucho más devastadoras de lo que podríamos imaginar. Adam no sabía cuánto tiempo había pasado desde que recibió el último mensaje de Watchman. Su vida había quedado suspendida en una interminable pesadilla de paranoia, culpa y miedo. A cada paso se sentía como un prisionero, no solo de la red que lo mantenía atrapado, sino de sus propios pensamientos y remordimientos. La misión final estaba por cumplirse, pero a medida que se acercaba al objetivo, el peso de lo que había perdido lo consumía cada vez más. Finalmente llegó el día en que la última tarea debía completarse. Adam estaba frente a la pantalla, las manos temblorosas mientras observaba la última orden de Watchman: exponer los secretos de los jugadores más peligrosos de la Deep Web, publicar la información confidencial de aquellos que, en su propio mundo, se consideraban intocables. Sabía que si lo hacía, sus propios secretos quedaban al descubierto.
Pero si no lo hacía, la muerte de Jack y la vida de su familia serían una pequeña tragedia en comparación con lo que Watchman tenía preparado para él. No tenía muchas opciones. El miedo y la presión lo empujaban a una acción final. Mientras los dedos de Adam se deslizaban por el teclado, una oleada de angustia lo invadió. Cada palabra que escribía era un clavo más en el ataúd de su alma. Publicar los datos era una condena no solo para él, sino para todos los involucrados. Pero ya no había vuelta atrás. Justo cuando presionó la tecla final para enviar la información, la pantalla parpadeó. Un mensaje apareció en letras rojas. «Felicidades, Adam. Has terminado el juego». Pero no era una felicitación. Era la confirmación de su derrota. El reloj en la esquina de la pantalla marcaba la hora exacta en que Watchman había comenzado a vigilarlo. Durante meses, Adam había estado bajo el control de esa entidad oscura, que había manipulado su vida hasta el punto de que no sabía quién era ya. Al final, Watchman no solo había destruido a Adam, sino que había dejado una huella imborrable en su alma, una marca que jamás podría borrar. A medida que Adam cerraba la sesión, su mente era un torbellino de pensamientos y emociones, pero el vacío de su alma era lo que prevalecía. No solo había perdido a Jack, sino que también había perdido su humanidad en el proceso. La culpa y el dolor lo carcomían, pero lo que más lo atormentaba era saber que Watchman había ganado, que había jugado con ellos como piezas de un tablero, sin que ellos pudieran hacer nada para detenerlo. Adam nunca pudo volver a ser el mismo. Aunque intentó reconstruir su vida, nunca logró escapar del peso de sus decisiones. Vivía con la constante sensación de que Watchman todavía lo observaba, de que cada rincón oscuro de la red era una trampa esperando a atraparlo una vez más. La muerte de Jack, la manipulación y las tareas cada vez más absurdas y peligrosas lo habían dejado marcado para siempre. En algún rincón de la web, Watchman seguía esperando, observando, como siempre lo había hecho. Y Adam, atrapado en su propio infierno, sabía que, aunque hubiera terminado el juego, nunca se liberaría de la sombra que Watchman había dejado atrás. Al final, la curiosidad que había comenzado como una exploración inocente de un mundo prohibido se había convertido en su perdición, y la lección que aprendió de todo aquello fue más cruel que cualquier castigo. En la web oscura, no todo es lo que parece, y algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse. La historia comienza con Clara, una joven de 23 años que vive una vida monótona. A pesar de tener un trabajo estable, las horas parecen arrastrarse lentamente y sus días se sienten vacíos. Como muchos otros, Clara busca algo para llenar ese vacío, una distracción. Navegar por la web se ha convertido en una rutina, pero nada le parece interesante. Su aburrimiento la lleva a una búsqueda más profunda y arriesgada. Un simple clic la introduce al dark web, un lugar que nunca imaginó que sería tan oscuro y perturbador. El primer descubrimiento de Clara en esta parte desconocida de Internet es un sitio web con un diseño antiguo y encriptado que parece una especie de sala de chat clandestina. Al principio, no entiende mucho de lo que está viendo, pero algo en su interior la impulsa a seguir investigando. En sus búsquedas se encuentra con un enlace titulado La Sala Roja. La descripción del sitio le promete algo único, pero la curiosidad la empuja a hacer clic, sin saber que esa decisión cambiará su vida para siempre. En un principio, el sitio parece inofensivo. Transmisiones en vivo de diferentes personas, algunas haciendo trucos de magia, otras simplemente charlando sobre temas triviales. Clara se siente intrigada, pero pronto algo extraño sucede. En una de las transmisiones, ve a un hombre atado a una silla, con la cabeza cubierta, mientras una figura enmascarada le da instrucciones. El hombre se encuentra visiblemente aterrorizado, y Clara, aunque conmocionada, no puede apartar la mirada. La transmisión muestra cómo la figura comienza a torturarlo lentamente. Al principio Clara se siente impotente, pero la parte oscura de su curiosidad la empuja a seguir viendo. Cada vez más, los videos se vuelven más perturbadores, los gritos de las víctimas resuenan en su mente, pero no puede dejar de observar. La sensación de estar mirando algo prohibido, algo que no debería estar allí, la atrapa. Lo que Clara no sabe es que ella misma ha caído en una red mucho más peligrosa de lo que puede imaginar.
A medida que las semanas avanzan, Clara se obsesiona con los contenidos de la sala roja. La cantidad de vídeos y transmisiones se hace más frecuente y más violentos. A veces ella misma es llamada a participar, pero lo que parece una interacción inocente pronto toma un giro oscuro. Los participantes ya no solo la miran desde el otro lado de la pantalla. Clara comienza a recibir mensajes directos en su computadora, mensajes que le parecen extraños al principio, pero que rápidamente adquieren un tono amenazante. Alguien sabe quién es, sabe dónde vive, y la amenaza de que su vida está en peligro se vuelve real. Pero lo peor aún está por llegar. Clara descubre, aterrada, que los hombres detrás de las transmisiones son mucho más cercanos a ella de lo que había imaginado. Las pistas que va recolectando, los detalles que parecen no tener importancia al principio, empiezan a encajar de una manera aterradora. Los rostros de los torturadores, las voces que le envían mensajes, los nombres de las víctimas, todo empieza a conectarse de una forma siniestra. Clara se ve obligada a enfrentarse a la terrible verdad. Ella ha estado observando el sufrimiento y la muerte de personas que en realidad conocía. La red que la ha atrapado está mucho más cerca de lo que pensaba. Los que ella confiaba, aquellos que consideraba amigos, empiezan a revelar su verdadera naturaleza. Uno por uno, los rostros familiares se convierten en monstruos, y Clara comienza a preguntarse cuánto tiempo le queda antes de convertirse en la próxima víctima. A medida que Clara comienza a investigar más a fondo, se adentra en las redes de la Sala Roja. Los mensajes, ahora directos y cada vez más intimidantes, parecen provenir de varios contactos que ella nunca había conocido, pero cuyos perfiles aparecen cada vez más en su pantalla. El sentimiento de paranoia la consume lentamente. Se da cuenta de que las personas con las que ha estado en contacto, personas que creía inofensivas, están comenzando a actuar de manera extraña, como si supieran lo que ella estaba haciendo, como si estuvieran vigilando cada uno de sus movimientos. Un día, Clara recibe un mensaje directo en su correo electrónico. No es un mensaje cualquiera. Es una fotografía de ella misma, tomada desde una distancia. Al principio la confusión la invade, pero rápidamente la imagen se convierte en una amenaza clara. Te estamos observando, no puedes escapar, ya no es solo un juego. El mensaje termina con un enlace que lleva directamente a un video en vivo de la Sala Roja. Clara no puede evitar hacer clic. La pantalla se ilumina con la imagen de una joven, atada y cubierta con una tela, en lo que parece ser un oscuro sótano. Los gritos de la joven llenan el aire, pero algo no cuadra. Clara, temblando, reconoce los rasgos de la víctima. Es su mejor amiga, Valeria. El shock la paraliza. No puede creer lo que está viendo. Valeria, la amiga que había conocido desde la infancia, está siendo torturada en una transmisión en vivo. Clara siente que la tierra se le escapa bajo los pies. De inmediato corre hacia su teléfono para intentar llamar a Valeria, pero no hay respuesta. Desesperada, toma su abrigo y corre hacia su departamento, su mente corriendo con pensamientos aterradores sobre lo que podría estar pasando. Mientras corre, Clara comienza a recordar cosas pequeñas que había pasado por alto. En los últimos días, Valeria había estado actuando de manera extraña, como si estuviera evitando hablar sobre ciertos temas, como si estuviera ocultando algo. Los mensajes en su teléfono, las interacciones en las redes sociales, todo comienza a encajar. A medida que se acerca al apartamento de Valeria, la ansiedad la consume. ¿Qué han hecho con ella? ¿Cómo está involucrada en todo esto? Cuando Clara llega, encuentra la puerta del apartamento entreabierta. La luz parpadea en el interior y un sentimiento de horror la atraviesa. Entra en silencio, con la respiración entrecortada, y encuentra la habitación de Valeria vacía, con su computadora abierta. En la pantalla, la transmisión de la Sala Roja sigue corriendo, pero ahora muestra a Clara misma, en tiempo real, sentada frente a su propio monitor. Algo está terriblemente mal. Clara se da cuenta de que está siendo observada constantemente. La Sala Roja ha tomado control de su vida de una manera que nunca imaginó. En un giro de desesperación, decide apagar la computadora y desconectar su acceso a Internet, pero es demasiado tarde. Los mensajes siguen llegando a su teléfono y las imágenes siguen apareciendo en su pantalla, aunque la computadora está apagada. Los medios a través de los cuales la observan son implacables. La sensación de que está atrapada es más real que nunca. Una tarde, recibe una llamada de un número desconocido.
El sonido de una respiración pesada le pone los pelos de punta. La voz que escucha al otro lado es un susurro. La próxima transmisión será contigo. No olvides sonreír. Clara se siente atrapada, acosada y completamente vulnerable. Ya no sabe qué es real y qué es parte de su miedo. Cada rincón de su vida ha sido invadido por los terroristas cibernéticos detrás de la sala roja, y lo peor es que nadie parece poder ayudarla. La policía, al recibir su denuncia, no encuentra nada que pueda rastrear. Nadie cree en la existencia de la sala roja, muchos lo consideran una leyenda urbana. En su desesperación, Clara contacta con algunos de los otros miembros de la red, buscando respuestas, intentando entender cómo se ha involucrado tan profundamente en este juego mortal. Pero lo que descubre solo aumenta el pánico. Los participantes de la sala roja no son solo espectadores, son actores en un círculo vicioso de horror y control. Cada uno de ellos tiene una historia similar a la de Clara, una historia de curiosidad y fascinación por lo prohibido, que los ha llevado a unirse a un grupo más grande, hasta convertirse en piezas en un juego en el que nadie puede ganar. Clara, mientras se esconde, se ve obligada a tomar decisiones que desafían su moralidad. Luchar para intentar escapar o rendirse y convertirse en una de las víctimas. La línea entre el bien y el mal se difumina cuando uno se ve forzado a enfrentarse al peor de los horrores. Clara, ahora completamente aterrada y atrapada en su propio miedo, se ve completamente rodeada por la oscuridad. La paranoia la consume y la angustia de saber que la sala roja tiene control sobre cada aspecto de su vida la está destrozando. Sabe que está en un callejón sin salida, que nada de lo que haga la salvará. La desesperación la empuja a tomar una decisión final, buscar una salida, no solo física, sino también mental. En un último intento por comprender lo que está sucediendo, Clara investiga la verdadera naturaleza de la sala roja. A través de un foro oculto dentro de la web profunda, encuentra a otros usuarios que, como ella, han sido víctimas de la red. Descubre que la sala roja no es solo un espacio para la tortura y la muerte. Es un culto, una secta cibernética dirigida por una élite de individuos que buscan deshumanizar a sus víctimas. Los torturados no solo son víctimas físicas, también son sujetos de control mental, utilizados como entretenimiento para los demás. Y cada vez más, parece que Clara está destinada a ser la próxima en esa lista. En un giro inesperado, Clara recibe un mensaje de alguien que se identifica como el vigilante. Esta persona le asegura que está dentro de la red, pero que no es uno de los torturadores. En su mensaje le ofrece una oportunidad, escapar, pero a un precio. A cambio de su libertad, Clara tendría que revelar todos los secretos que ha aprendido sobre la sala roja y entregar a los miembros clave del culto. No podía confiar en el vigilante, pero la oferta parecía su única salida. Al final, decide arriesgarse. Clara sigue las instrucciones del vigilante, y como un juego macabro, la noche siguiente se prepara para una transmisión en vivo. Los torturadores no la reconocen, pues el vigilante ha logrado manipular la red. A través de las transmisiones, Clara se enfrenta a sus perseguidores, pero lo que está por suceder es mucho más grande que lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Esa noche, mientras la transmisión comienza y Clara se encuentra frente a la cámara, un escalofrío recorre su espina dorsal. El momento ha llegado. La idea de que toda su vida, sus recuerdos y su alma están siendo observados por miles de personas desconocidas es insoportable. Se siente más vulnerable que nunca, pero esta vez Clara tiene el control. Sabe que su vida está en juego, pero también sabe que puede revertir el curso de los acontecimientos. En su mente, una idea brillante comienza a formarse. En un giro revolucionario, Clara decide no solo sobrevivir, sino también destruir la red desde dentro. Mientras está frente a la cámara, decide que cada palabra, cada acción, será una llamada a la resistencia. Intencionadamente, Clara comienza a sembrar pistas falsas, a crear confusión dentro de la sala roja, comenzando con pequeños detalles que solo los insiders podrían reconocer. Poco a poco, Clara comienza a desenmascarar a los miembros clave de la red, usando las pistas que el vigilante le ha dado. Al principio, las amenazas son claras. Los torturadores comienzan a acercarse, e incluso ella es empujada al borde de la desesperación. Pero Clara tiene una ventaja. Sabe que no está sola. El vigilante, alguien con acceso a la web profunda, está manipulando las transmisiones y creando distracciones.
Los miembros de la Sala Roja, que hasta ese momento pensaban que controlaban a Clara, se dan cuenta demasiado tarde de que están siendo atrapados en su propia red. En la última transmisión, Clara revela el rostro de uno de los miembros más prominentes del culto, un hombre que había sido uno de sus amigos más cercanos, un compañero de la universidad al que ella había confiado años de amistad. La revelación es devastadora. Los espectadores, miles de ellos, se dan cuenta de la verdad. La Sala Roja, que había sido una organización secreta y poderosa, ahora está expuesta. Clara, a través de su valentía, acaba con su control sobre ella y otros miles de inocentes. La caída de la red es inminente. Clara, aún con miedo, se siente poderosa al saber que ha logrado hacer lo impensable. Sin embargo, sabe que el culto no desaparecerá tan fácilmente. En su mente comienza a tramar una última fase de su plan: tomar el control definitivo de la web profunda y destruir la Sala Roja de una vez por todas. Sabía que no solo había que exponerlos, sino hacerlos desaparecer para siempre. Con la ayuda de El Vigilante, quien se revela como una figura clave dentro de las fuerzas de seguridad que había infiltrado la red, Clara y él logran acceder a los servidores que controlan todas las transmisiones. Usando su conocimiento y habilidades, el equipo elimina las grabaciones, borra las pruebas y desmantela la red desde sus raíces. Los participantes son arrestados y los responsables enfrentan las consecuencias de sus crímenes. Pero Clara no se detiene allí. Se asegura de que toda la infraestructura del culto sea desmantelada por completo, destruyendo no solo los sitios web, sino también cualquier posibilidad de que resurjan en el futuro. Después de todo lo que ha vivido, Clara ya no es la misma persona que solía ser. La experiencia la ha marcado, pero también la ha hecho más fuerte, más decidida a luchar contra la oscuridad que intenta acechar al mundo. La red ha sido destruida, y aunque el daño es irreversible para algunas de las víctimas, Clara encuentra la paz al saber que ha hecho lo correcto. En un último acto simbólico, Clara destruye su computadora, el dispositivo que la había conectado con el horror de la Sala Roja. A través de sus lágrimas, finalmente siente el alivio de saber que ha cerrado ese capítulo oscuro de su vida. La historia de Clara, la joven que osó enfrentarse a la red más aterradora de la web, no es solo una lección sobre el peligro de la curiosidad, sino también un testimonio de valentía y resiliencia. Aunque sus cicatrices siempre permanecerán, ella es ahora una heroína, una sobreviviente que ayudó a acabar con la maldad que la había atrapado. La protagonista, una joven apasionada por la oscuridad de la Deep Web, se encuentra navegando por la red en busca de algo nuevo. Después de semanas de explorar foros de contenido perturbador, encuentra uno que despierta su interés: un foro secreto sobre el canibalismo. La mayoría de los miembros son personas ocultas bajo seudónimos y las publicaciones son tan explícitas que el solo hecho de leerlas le produce escalofríos. Sin embargo, su curiosidad, alimentada por la adrenalina y el deseo de entender lo que muchos consideran solo un mito macabro, la lleva a seguir indagando más a fondo. Un día, uno de los miembros del foro comparte un enlace a una transmisión en vivo. Intrigada, la protagonista hace clic sin saber lo que está a punto de presenciar. La pantalla se carga y aparece la imagen de un hombre atado a una silla en una habitación oscura. La tensión en el aire es palpable, y la cámara se enfoca en su rostro aterrorizado. La mujer, paralizada por la sorpresa, no puede dejar de mirar, aunque un nudo en el estómago le impide pensar con claridad. Lo que sigue es una sucesión de actos cada vez más horribles. Torturas inhumanas, escenas de violencia extrema, y una audiencia anónima que celebra y disfruta cada momento como si fuera un espectáculo de entretenimiento. Las imágenes son tan horrendas que la joven se siente atrapada en una pesadilla. Cada vez que trata de cerrar la transmisión, algo la detiene. Su mente está llena de preguntas, pero sobre todo, de miedo. ¿Por qué alguien haría algo tan terrible? ¿Cómo pueden los espectadores ver todo esto sin intervenir? Mientras la transmisión continúa, la joven comienza a darse cuenta de algo aún más espantoso. Los detalles de la habitación, los rostros de los espectadores y las ubicaciones mencionadas en los foros coinciden con algunos lugares cercanos a su ciudad. Podría ser que los perpetradores no estén tan lejos de lo que pensaba. ¿Estaría su vida en peligro? A medida que la noche avanza, la sensación de paranoia se apodera de ella. Los mensajes en el foro se vuelven cada vez más directos.
y las amenazas veladas hacia su persona aumentan. Al principio pensó que eran solo juegos de palabras de personas trastornadas, pero pronto los detalles sobre su vida personal empiezan a salir a la luz. Su dirección, su número de teléfono, incluso el nombre de sus familiares. Es entonces cuando la verdadera magnitud de la situación la golpea. La joven comienza a ser seguida en línea por las mismas personas que estaban en el foro. Recibe correos electrónicos y mensajes inquietantes que la amenazan. Su miedo se transforma en desesperación cuando descubre que ha sido marcada como la próxima víctima de la cena caníbal. El juego se ha convertido en una caza humana y ella es la presa. Cada intento por escapar o contactar a la policía se ve frustrado. Los atacantes son invisibles, pero omnipresentes, observando cada movimiento desde la oscuridad. La joven se siente atrapada, pero no sin lucha. Con una mezcla de valentía y terror, decide dar vuelta a la situación. Usa sus conocimientos del foro y la web oscura para descubrir la identidad de sus acosadores. La hora de enfrentarse a sus peores temores está cerca, pero ella no se rendirá sin pelear. A medida que los días pasan, la tensión en la vida de la protagonista alcanza niveles insostenibles. Ya no puede confiar en nadie y la paranoia ha comenzado a consumirla. Cada ruido en la calle, cada sombra a lo lejos, la hace temer que los miembros del grupo estén más cerca de lo que imagina. Las paredes de su apartamento parecen cerrarse sobre ella, y la tranquilidad que alguna vez disfrutó se ha desvanecido por completo. La joven, incapaz de dejar de investigar, decide infiltrarse aún más en los oscuros rincones de la Deep Web. Para encontrar pistas sobre los perpetradores, crea perfiles falsos y se introduce en foros relacionados con el canibalismo y otros actos aberrantes. Cada día se adentra más en este mundo oscuro, a veces con el corazón latiendo frenéticamente, otras veces con un sentimiento de vacío, como si ya no tuviera nada que perder. En uno de esos foros, descubre una conversación extraña entre varios usuarios. Hablan de una fiesta que se celebrará en una fecha cercana, donde varios miembros del grupo se reunirán para presenciar un banquete especial. La joven, temerosa pero impulsada por la necesidad de salvarse, se da cuenta de que esta podría ser su oportunidad para conocer la ubicación de los perpetradores y detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Es entonces cuando se encuentra con un miembro del foro llamado Cocinero. Él parece conocer todos los detalles de la cena caníbal, y lo más importante, parece tener acceso a la información que ella necesita para localizar al grupo. A pesar de la desconfianza que siente, decide contactarlo directamente. Lo que sigue es una serie de mensajes encriptados y amenazas veladas, pero la joven, desesperada, accede a mantener la conversación. Cocinero, después de varios mensajes, le revela un código secreto que puede usar para acceder a un archivo privado dentro de la red oscura. El archivo contiene la lista completa de los miembros del grupo y sus ubicaciones, pero también advierte que cualquier intento de traicionar al grupo será castigado severamente. La joven, sin embargo, siente que este es su único camino. Debe arriesgarse. Mientras tanto, los ataques psicológicos del grupo se intensifican. La joven comienza a recibir llamadas telefónicas misteriosas y ve extraños coches estacionados cerca de su casa. A veces se siente observada incluso cuando está en su propia casa. Las amenazas se vuelven más claras. No hay forma de escapar, y ellos la están vigilando en todo momento. En un momento de desesperación, decide tomar medidas más extremas. Utilizando las habilidades que ha adquirido en sus viajes por la web oscura, comienza a rastrear las direcciones IP de los mensajes que ha recibido, buscando cualquier pista que la lleve hasta los responsables. La angustia se apodera de ella, pero no puede dejar de actuar. Cada día es una carrera contra el tiempo. A medida que sus pasos la acercan más a la verdad, descubre algo aterrador. Los miembros del grupo están más involucrados en su vida de lo que había imaginado. Hay un familiar cercano que ha estado en contacto con algunos de los perpetradores, y las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de manera espantosa. Las conexiones entre ella y el grupo son más profundas y personales de lo que ella había querido admitir. El descubrimiento de esta conexión la hace reconsiderar su próxima jugada. ¿Podrá confiar en alguien cercano o está completamente sola en este juego macabro? Sus opciones se están agotando rápidamente y la constante sensación de estar observada la empuja al límite.
Ahora sabe que está en el centro de una red de locura, y si no actúa con rapidez, será la siguiente en convertirse en parte de este siniestro banquete. La joven se encuentra atrapada en una red de secretos, engaños y amenazas. El descubrimiento sobre la conexión de un familiar cercano con los miembros del grupo la ha dejado sin palabras. No sabe si puede confiar en su propia familia o si, de alguna manera, esta ha sido también parte del juego desde el principio. La sospecha y el miedo la han consumido completamente. En un último intento de obtener respuestas, decide confrontar a su familiar, aunque la idea le provoca un nudo en el estómago. Después de varios días de análisis, se da cuenta de que este miembro de la familia ha estado proporcionando información a los perpetradores sin saber, o al menos sin querer, lo que realmente estaban haciendo con ella. Pero lo más aterrador es que ella también ha sido parte del juego. El familiar, sin saberlo, ha sido manipulado para hacerla sentir atrapada. Con el corazón pesado y la mente llena de dudas, la joven se enfrenta a este ser querido. La conversación es tensa, llena de acusaciones y lágrimas. Al principio la persona niega todo, pero al final, las pruebas son tan contundentes que no puede más que ceder. El familiar le revela, entre sollozos, que también fue manipulado, que el grupo tiene una forma de control psicológico tan poderosa que las víctimas no saben que están siendo usadas hasta que es demasiado tarde. Ellos se infiltran en nuestras vidas, manipulan nuestras emociones y nos hacen creer que estamos luchando por algo bueno, dice el familiar visiblemente devastado. Desesperada por una salida, la joven se arma de valor y decide tomar una decisión crucial. Sabe que, si va a sobrevivir, necesita acabar con esto de una vez por todas. Con el conocimiento del archivo privado y las revelaciones del familiar, decide ir directamente a la fuente. El banquete. El lugar donde todo esto comienza. Un lugar aislado, escondido en algún rincón del país, donde el grupo organiza sus reuniones secretas. Sabe que es un acto de locura, pero ya no puede seguir corriendo. El miedo ha tomado su vida y está dispuesta a enfrentarlo cara a cara. En el día señalado, la joven hace un esfuerzo sobrehumano por seguir el rastro dejado por los miembros del grupo. A medida que se acerca al lugar, la atmósfera cambia. El aire es denso y la sensación de peligro se intensifica. Lo que parecía ser una casa aislada en medio del bosque es en realidad una fortaleza custodiada, llena de vigilantes y cámaras de seguridad. Cada paso que da la pone más cerca de su destino, pero también la arrastra más profundamente hacia la trampa que han tendido para ella. Lograr infiltrarse no será fácil. Usando su astucia y la información recopilada, consigue desactivar algunas cámaras y evitar a los guardias. Después de horas de tensión, logra acceder al sótano de la casa, el corazón de todo el culto. Aquí, en un escenario macabro, la joven se enfrenta a la verdad. El banquete no es solo una fiesta grotesca, sino una serie de rituales sangrientos en los que los miembros del grupo actúan como cazadores y presas. Cada encuentro es una lucha entre la vida y la muerte, un espectáculo horrendo para una audiencia privada. Cuando entra en la sala principal, el horror que ve la hace casi caer de rodillas. En la mesa, los participantes están sentados, esperándola como si fuera la última pieza del juego. Sus rostros están cubiertos por máscaras grotescas, pero ella sabe que todos ellos la han estado observando, esperando el momento de su llegada. La cámara de un miembro del grupo la apunta, y ella se da cuenta de que está siendo filmada. Toda esta horrenda ceremonia ha sido planeada desde el principio. Sin embargo, la joven ha llegado hasta aquí no solo para ser una víctima. Ella no es la presa, sino la cazadora. Armándose de valor y con una mente decidida, hace uso de todo lo que ha aprendido. Las debilidades de los miembros del grupo, sus rutinas y la información que ha recolectado. Con una rapidez sorprendente, se lanza al ataque. Uno por uno, derrumba a sus atacantes. En el proceso, logra desactivar las transmisiones en vivo, cortando la conexión con la audiencia voyeurista que observaba todo desde sus pantallas. La tensión crece a medida que va eliminando a cada uno de los miembros, dejando atrás una estela de caos y sangre. Pero lo más importante es que, a medida que los desmantela, se da cuenta de que la verdadera lucha no es solo contra ellos, sino contra lo que ella misma ha permitido que la convirtiera en este punto. El miedo, la curiosidad y la obsesión por saber. Finalmente, después de una larga lucha, la joven llega al líder del grupo. Él, al igual que los demás, está sorprendido por la ferocidad con la que ha combatido. Pensaste que era solo una espectadora.
dice él con una sonrisa macabra, pero en realidad siempre fuiste parte del juego. Con una mirada fija y decidida, la joven lo enfrenta. En un último acto de resistencia, lo derrumba, finalmente destruyendo la raíz del mal que la había perseguido durante todo este tiempo. Con el líder derrotado y el grupo desmantelado, la joven sale del lugar marcada para siempre por la experiencia. La policía llega poco después, pero ya es demasiado tarde para ellos. El culto ha sido erradicado, pero sus sombras seguirán persiguiéndola. Aunque ha sobrevivido, la joven sabe que nunca podrá olvidar lo que vio ni lo que hizo. Las cicatrices, físicas y emocionales, son profundas. Pero al final, lo que comenzó como una curiosidad morbosa sobre la Deep Web terminó siendo una lucha desesperada por su vida, una lucha que la cambió para siempre. El miedo dejó de ser su dueño y ella, aunque rota, encontró la fuerza para luchar.